Aunque por la historiografía del arte estamos más acostumbrados a asociar la fundación de la academia con el siglo XVIII, resulta que a finales del siglo XVII, hacia 1680, 1690, un grupo de pintores en la Ciudad de México habían exhortado para que entre el ayuntamiento y el propio grupo de artistas hicieran una revisión de las ordenanzas del gremio de pintura. Entre estos artistas pues hubo grandes firmas como Cristóbal de Villalpando, que en ese momento era la mayor autoridad de la pintura en la Ciudad de México. Estuvieron Antonio Rodríguez, Juan Correa, y resalta de entre estos nombres el artista José Rodríguez Carnero de los Santos, un artista muy prolífico que tuvo una trayectoria importante en la Ciudad de México y que más tarde se trasladó a la ciudad de Puebla. Es muy célebre porque fue el artista que realizó las pinturas de la Capilla del Rosario, y en esta subasta encontramos precisamente de Rodríguez Carnero de los Santos una obra cuyo tema aborda un pasaje bíblico, el tema de la serpiente de bronce, y que nos acompaña en la parte trasera de esta imagen. Este intento de los artistas de finales del siglo XVII no fue ni el único ni el último, sino fue el precedente que detonó para que a principios del siglo XVIII se fundara en la Ciudad de México la primera academia de la cual se tiene noticia. Y los artistas, mejor dicho, que dirigían esta primera academia fueron los hermanos Juan y Nicolás Rodríguez Juárez. Los hermanos Rodríguez Juárez eran hijos de Antonio Rodríguez, quien habíamos comentado hace un momento, al lado de Villalpando en la revisión, al lado de Rodríguez Carnero en la revisión de las ordenanzas gremiales de la Ciudad de México. Y en esta subasta pues encontramos una obra que está firmada por Juan Rodríguez Juárez, que tiene muchos elementos que hablan de una nueva etapa en la historia de las artes en México. La obra, que está dedicada al martirio de San Andrés, muestra a este santo protagonizando la obra con la cruz en que fue clavado, una cruz en forma de X, soportada sobre uno de sus hombros, y está enmarcado por un trampantojo. Esto significa un engaño visual, una arquitectura ilusoria construida como un marco de cantera que rodea la imagen del santo. Y curiosamente el artista decidió incluir su firma en un libro que está en la parte inferior derecha de la obra. Estos recursos de integrar libros, papelillos y la firma dentro del papel como si fuese al mismo tiempo la firma del grabado que está representado en el libro, pues habla también de que los artistas buscaban un cambio en el estatuto del artista en el siglo XVIII. Una idea de artista mucho más intelectual, mucho más vinculada a los intereses científicos, dibujísticos, y no tanto así a los de rhétores de la pintura y de la imagen. Un segundo momento de academias ocurrió hacia los años 40 del siglo XVIII, cuando José de Ibarra, uno de los discípulos de los Rodríguez Juárez, toma la estafeta de continuar esta búsqueda porque se reconozca oficialmente una academia en la Ciudad de México, y esta academia de José de Ibarra pues de alguna manera está vinculada con el tercer momento academicista que se da pues prácticamente unos años después, liderado por Miguel Cabrera. Esta academia de Cabrera estaba activa para 1750, 1760, y de alguna manera era la reunión de los más distinguidos pintores de la Ciudad de México en torno a este artista de origen oaxaqueño, y quienes además de juntarse para continuar en sus exploraciones y sus investigaciones plásticas, pues realizaron a cabo investigaciones de alguna manera científicas. La más importante fue el libro La Maravilla Americana, que escribió Miguel Cabrera y que tiene como objeto
el estudio de la Virgen de Guadalupe que se venera en el santuario del Tepeyac. Artistas como José de Páez, quien, si bien aún tiene una fuerte influencia de la pintura francesa y notamos incluso una cercanía plástica con Miguel Cabrera, bueno, él mismo será también de los más importantes pintores a mediados del siglo XVIII. Hubo artistas trascendentes también como Antonio Vallejo, un artista de quien también se encuentra una imagen de la Virgen María en esta subasta. Vallejo es un artista de quien se tienen obras de muy destacada calidad en distintos repositorios de México. Y Vallejo lo podemos distinguir precisamente aquí en la subasta de Morton, en otra obra cuyo tema es Ecce Mater Tua, una variante de Virgen Dolorosa, y que, igual que en la obra de Juan Rodríguez Juárez, encontramos esta presencia de arquitecturas ficticias en el marco de cantera simulada que rodea a la efigie de María, y es muy interesante cómo Vallejo intenta aplicar varias de las ideas ilustradas en la representación de la gestualidad. Vemos la imagen de una María piadosa que disuelve ese dolor más en una imagen completamente extática, contemplativa, que está mirando esta sábana santa con la corona de espinas llena de sangre, pero que en lugar de confrontarnos y de mover pasiones violentas ante una imagen de dolor, por el contrario, provocan cierta reflexión, cierta búsqueda de una espiritualidad interior, pues mucho más acorde a los tiempos modernos, ilustrados de avanzado el siglo XVIII. La Academia de San Carlos, pues bueno, fue fundada por decreto real en 1783, abre oficialmente sus puertas en 1785 y, lejos de la inquietud que tenían los maestros de pintura previos a esta fundación, de que ellos fueran reconocidos como profesores, que ellos tuvieran una academia, que el rey les reconociera, pues la Academia de San Carlos difuminó estos sueños de tener una academia propiamente novohispana. Y esto fue porque el rey pues funda la Academia de San Carlos, pero envía ahora profesores formados en la propia península ibérica para examinar y para dirigir la producción artística de los artistas ya de este reino. Entonces, bueno, llegaron importantes nombres como Rafael Gimeno y Planes, Manuel Tolsá y Alcíbar pues se integrará a la plantilla de profesores de esta recién fundada institución. Destaca, bueno, en la subasta de este 12 de septiembre, una obra en donde encontramos la representación del Rey de Burlas, la imagen de un Cristo después del momento de su flagelación, en el instante en que es coronado de espinas, que le colocan un manto rojizo simulando la púrpura de los emperadores romanos, pero de forma burlona, y en lugar de un cetro le imponen una caña. Durante el siglo XIX, la Academia continuó con una vida muy intensa en la producción artística. Atravesó la Guerra de Independencia. Los profesores estuvieron divididos, algunos que apoyaban la causa realista, otros que apoyaban la causa insurgente. Sin embargo, tras 1821, junto con el país recién independizado México, la Academia también cobró, pues bueno, este carácter de alguna manera imperial, pero ya independentista. Durante los primeros años de vida independiente, pues la Academia enfrentó crisis económicas, de alguna manera el país venía saliendo de una guerra, y fue que hasta los gobiernos conservadores, especialmente durante el periodo santanista, cuando la Academia tiene una nueva etapa importante de florecimiento, y durante este tiempo, bueno, se estiló que los más destacados artistas que estudiaban ganaran becas de pensiones para ir a estudiar a Europa.
Es así que fueron artistas a Italia, a Francia, a conocer lo que se consideraba en ese entonces las mecas del arte occidental, y bueno, destaca en esta subasta la Virgen de la Luz de Primitivo Miranda, un tema que, si bien es una deuda, una herencia del periodo virreinal, de las devociones jesuitas que, como la Divina Pastora de José de Páez, fueron difundidas por la Compañía de Jesús, esta obra muestra la influencia de la religiosidad integrada a la pintura de corte nazareno, ¿no? De estas búsquedas previas a las soluciones completamente clasicistas en el arte, y que trataban de alguna manera de devolver los usos espirituales y de provocar en los espectadores un recogimiento mucho más allá que una contemplación meramente artística, en los fondos dorados, en las anatomías que de alguna manera buscan conmover piadosamente al espectador, pues se distinguen estas características. Y también llegó Eugenio Landesio, ¿no? Quien fue uno de los artistas pues, que estuvo activo en los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, que fue cercano al Segundo Imperio, ni más ni menos que el maestro de José María Velasco. Eugenio Landesio introduce a la enseñanza de la academia pues las técnicas paisajísticas, las soluciones plásticas para el paisaje, y Landesio de alguna manera fue el cierre de la etapa romántica paisajística en México, porque a diferencia de él, Velasco, si bien retomará muchas de sus enseñanzas, también él buscará introducir de alguna manera la innovación tecnológica en su pintura. En la subasta de este 12 de septiembre pues hay una obra de un formato reducido pero muy interesante de Eugenio Landesio, en donde vemos la paleta muy distintiva de ese artista, pero también se encuentran los apuntes científicos de Velasco, estas anotaciones artísticas, ¿no? Que hace acerca de estudios de flores, ¿no? José María Velasco pues no solamente destacó como artista, sino fue también miembro de la Academia de las Ciencias en el siglo XIX, estaba interesado en geología, en botánica, en biología, de allí pues bueno, estas piezas tan singulares. También los dibujos de José Salomé Pina, que se encuentran en el catálogo de esta subasta, pues son un testimonio de cómo la enseñanza del dibujo, la práctica del dibujo fue siempre una de las piedras angulares para todas las artes que se enseñaban en la academia. En esta subasta encontramos 3 obras de José Salomé Pina, quien también fue uno de los directores de la Academia de San Carlos, desnudos masculinos que de alguna manera nos muestran los primeros intentos por tener modelos desnudos dentro de los estudios para que los artistas tuvieran referencias y que no solamente su aprendizaje de la anatomía estuviera reducida a la copia de otros maestros en la pintura o de los yesos, y que bueno, el desnudo pues resultó una práctica artística polémica que no toda la sociedad abrazó de manera uniforme ni optimista. Pues creo que una obra que nos permite ir concluyendo de alguna manera esa revisión por algunas de las etapas de la historia del academicismo en el arte en México es la academia que hace Germán Gedovius, uno de los artistas precisamente característicos del modernismo en México, un desnudo visto por la parte trasera del cuerpo, y que si bien logramos distinguir este interés anatómico, también vemos como ya en el uso de los materiales pues notamos un lenguaje de alguna manera modernista. Los esperamos el próximo 12 de septiembre en la subasta de antigüedades en Morton.